Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, volviendo. Un par de miércoles, ya no sé si fueron 2 miércoles o si fue uno y fue la semana tan intensa que pareció dos. Eh, pero bueno, había 2 miércoles o uno. La verdad ya estoy fuera del tiempo y del espacio. Estamos llegando a fin de año. Todo se junta. Eh, no, el primero hicimos, fue el 8. Fue el 8 nada más, que fue el cumple de mi hijo, en donde no hice el live. Y hoy, bueno, es el cumple de mi esposo. Pero bueno, requiere otra demanda. Así que, hola Pau, ¿cómo estás? Eh, Hoy es el cumple de mi compañero de vida. Así que ya me alcanzó, tiene la misma edad que yo ahora. eh, bueno, hoy con mucho calor, no sé si se escucha o no se escucha un ruido de fondo que es el ventilador, porque realmente, bueno, el veranito se está haciendo sentir en temperatura acá, hay mucha humedad, muchas moscas. Les cuento, de todos modos, para que vean, estoy probando todas las recetas caseras habidas y por haber. Estoy probando el limón con clavo de olor, después les digo si funciona. Pero bueno, estamos acá terminando este diciembre, promediando ya este diciembre y con mucho movimiento interno, ¿sí? Con mucho movimiento interior. Y creo que todos estamos... Sí, feliz cumple para Fer. Creo que todos estamos movilizados por todo lo que está sucediendo y de una forma o de otra hay una energía que tal vez no se hace del todo explícita, no se habla, no se le da nombre, pero que en realidad se siente, como digo yo. Hay veces que las cosas no suceden porque se le ponga un nombre, un título o haya un rótulo para definir eso, sino que simplemente uno puede sentir la vibración, y de eso se tratan estos tiempos, ¿sí? Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que, a ver, había un tema que es el que vamos a tocar la semana que viene. Está lleno de moscas, disculpen, pero bueno, es un temita aquí en Capilla. Un tema que me habían preguntado mucho, que mucha gente me consulta y que me pareció más que propicio, terminando el año y a puertas de un 2022 tan intenso como el que vamos a tener, dejar en claro algunas cosas, ¿sí? El miércoles que viene vamos a hablar sobre qué es exactamente la conciencia, ¿sí? Si hay formas de medirla o no, cómo se mediría en ese caso, qué la alimenta, qué la degrada, ¿sí? Cómo es esto que se nos pide en este salto evolutivo de elevar la conciencia, ampliar la conciencia. Pero antes de eso, antes de hablar de ese tema, a mí me pareció más propicio tocar el tema de hoy, que toca el tema, porque están vinculados, que toca el tema de la ascensión como compromiso de acción. No sé si lo he mencionado en otras ocasiones también, pero porque es un tema reiterativo, digamos, el que reitero mucho, pero porque realmente hay que hacer mucho hincapié, sobre todo en la última palabra, que es acción, ¿sí? Realmente considero que la ascensión requiere indefectiblemente un compromiso de acción. Si hay mucha gente que piensa, ¿sí?, que hacer
determinada técnica, o colgarse y usar determinadas piedras, o tomar determinados preparados, o cosas así, elevan la conciencia, amplían la conciencia y va a ser el instrumento, como quien diría, para hacer el salto evolutivo. La realidad es que todo eso, las técnicas, las piedras, los preparados, son, como digo yo, herramientas, muletas, pero hay algo aún más grande que está adentro nuestro. De hecho, hay personas que sin siquiera acercarse, digamos, al mundo holístico, en una práctica de vida consciente del día a día, estando presentes en el aquí y ahora, dedicándose a otros rubros, están haciendo un salto evolutivo de conciencia y no les hacen falta ni sesiones, ni piedras, ni nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo viven en la acción, fluye naturalmente en esas personas. Entonces, entender que muchas veces cuando suelen venir personas y hacen consultas y uno le tira tips o cosas, lo primero que aparece en muchas ocasiones es como un bloqueo, ¿sí? Como una pared, como un murito. A veces es más un muro, a veces es más una tela, ¿sí? Pero no puedo. La reticencia a cambiar, lo que hablábamos en otros momentos, esto de que todo el mundo pedía un cambio en el mundo, en la educación, en las cuestiones económicas, en las cuestiones políticas, pero cuando los cambios llegan quieren volver a la normalidad, ¿sí? Eso mismo sucede generalmente con las personas en el preciso momento en el que se les propone un cambio. La primera reacción del organismo, del cuerpo, de la mente es no, a ver si esto funciona, si yo acá estoy bien, sí, está todo bien, hay cosas que cambiar, pero bueno, esperemos que cambie el mundo, ¿sí? Esperemos que cambie el mundo y después cambio yo. Y la realidad es que no funciona así. Yo suelo poner muchas veces, bueno, ahí Pau seguramente va a concordar conmigo que nos hemos encontrado en esa frase también. Gandhi decía una frase muy bonita, muy certera para mí, que dice que uno tiene que ser el cambio que desea ver en el mundo. El mundo cambia a partir de mí, ¿sí? Comprometerme conmigo, ser fiel a mí, coherente conmigo y hacer los cambios más allá de si en el mundo esos cambios están aplicados o no, más allá de que sea una ultra minoría en un principio, es la forma de que el mundo cambie. Muchas veces cuando se habla de ascensión se ponen números en cuanto a personas que tienen que accionar, los 144.000. Hay varias teorías, ¿verdad? Lo cierto es que si ustedes se ponen a ver esos números en comparación con la gente que hay en el planeta en este momento, son mínimos, son pequeños, no son muy grandes. ¿Por qué? Porque a nivel vibracional, en realidad, seguramente pueden haber visto en los buscadores o en algún lugar la comparación de los toroides energéticos que se arman a través de la vibración de diferentes energías, como puede ser la bronca, la ira, la timidez, el miedo, y los toroides energéticos que se arman a través del amor, el coraje, la luz, la plenitud, ¿sí? Se generan realmente potencias energéticas que multiplican muchísimo lo que podrían representar muchas personas en una vibración baja. Entonces, se requiere, como digo yo, calidad, no cantidad, ¿sí? Entonces, esa calidad también
si uno ha emprendido cualquier tipo de acción, si realmente en algún momento de su vida se ha puesto en acción desde el punto de vista de crear algo nuevo o algo que no es tan visto o algo que se le ocurrió y empieza a crear eso, a tener un emprendimiento, lo que sea, la realidad es que ese perfeccionamiento, esa calidad, se va logrando con el tiempo a medida que me comprometo en la acción, a medida que estoy accionando en pos de una dirección, puedo ir puliendo. Y lo mismo sucede, digamos, cuando yo acciono sobre mí. Me puedo ir puliendo, me puedo ir descubriendo, me puedo ir perfeccionando y puedo ir sumando hábitos más saludables en la medida en que me ponga en acción. Siempre comento que cuando uno habla de la ascensión, se habla de los cambios y se habla del ser humano luz y se habla de cosas realmente bellísimas en las que creo profundamente, siento que muchas veces hay cierta fantasía instalada sobre que eso va a suceder de un día para el otro o que ya el año que viene sucede por arte de magia, entonces yo me subo como me subo a un colectivo. Y no, ¿sí? No sucede así, no implica realmente esos cambios notables, esas modificaciones en el ADN. La información está llegando para todos, pero a través de la luz del sol, a través de movimientos energéticos, a través de miles de canales, pero la realidad es que, como digo yo, la invitación es universal, pero la decisión es personal, ¿sí? Y esa decisión personal requiere el compromiso de saber si estoy dispuesto a emprender un viaje de autoconocimiento, un viaje de acción, un viaje con dificultades, un viaje de creación, porque si estamos yendo, siempre digo yo, a un mundo nuevo, es muy iluso y real pensar que va a ser el mismo que tenemos, que va a tener las mismas estructuras que las que tenemos y que ya están caducas y que están obsoletas y que caen por sí solas, ¿sí? Entonces, entender que hay que ponerse en acción, que tengo que cambiar, que tengo que mutar y que tengo que poner mi energía en eso, es fundamental. Y a veces la gente me pregunta, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? No sé por dónde arrancar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo siempre digo que no hay una fórmula, que no hay una forma, ¿sí? Que no hay un solo camino, que no hay una sola senda. La realidad es que cada una de nuestras almas vino con un propósito y un camino particular. Y dentro de lo que traemos hay inquietudes que nos son más fuertes, que nos resuenan más fuertes en algunos momentos, y hay cosas, actitudes, cambios que nos resultan más familiares y que nos resultan más fáciles de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que casi que lo tengo incorporado, como que naturalmente mi ser fluye en ese sentido. Es un aprendizaje que mi alma ya trae y que para mí es mucho más fácil salir de de la estructura, digamos, social y aplicarla a la otra que tiene más que ver con lo que estoy resonando. Siempre, para mí, ese es el punto inicial por donde comenzar, porque es un camino que tu alma ya reconoce y que lo que sucede mágicamente en el cuerpo y en el ser es que cuando uno comienza por una parte, como digo yo, somos uno, somos un todo. Entonces, ¿qué sucede? Todo el cuerpo empieza a notar que hice un cambio, todo mi ser empieza a notar
que empecé a mutar de dirección, que empecé a pegar un volantazo y se empieza a adecuar y solo me pide que haga otro cambio naturalmente. Es más o menos como cuando uno está manejando, uno pone primera y empezás a acelerar y el auto solo te empieza a pedir que pongas segunda, ¿sí? O tercera, según como vayas acelerando, ¿sí? La realidad es que así sucede con nosotros también. Entonces, empezar por aquello que nos es más fácil ayuda a que nuestro cuerpo y nuestro ser entienda un mensaje de que estoy dispuesta a ir hacia un camino diferente. Ese puntapié inicial va a hacer que empiecen a generarse otras cuestiones, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, bueno, una de las formas, no sé si primeras, pero cuando fui un poco más consciente del tema de hacer cambios y de ir en mi propia dirección, uno de los primeros cambios que hice fue dejar de comer carne, por ejemplo. Y hay gente que me dirá, no, pero eso es re difícil. Bueno, pero para mí no, porque para mí, desde que yo soy chica, en realidad, mi mamá renegaba para que yo comiera carne. A mí no me gustaba la carne, no iba en la adolescencia con mis amigos a un McDonald's, digamos, a unas cadenas de hamburguesería. Mis amigas íbamos al shopping juntas, íbamos a hacer alguna cuestión, y mis amigas, por ejemplo, iban a la cadena de hamburguesería y yo iba a uno que se llamaba Vía Verde, a comer una ensalada. Naturalmente, para mí era más fácil comer vegetales que comer carne. Entiendo que para muchas personas tal vez ese sea el último paso que dan o un paso muy posterior, ¿sí? Pero la realidad es que para mí eso fue un paso a dar en el que también le di una señal a mi cuerpo y a mi ser. Obviamente desintoxiqué de una cantidad de cosas. Bueno, tal vez en el fondo no dejo de comer carne, pero por ejemplo, tocando el tema de la alimentación, puedo intentar no comer tanto, o sea, lo menos procesado posible, ¿sí? Que no tenga tantos conservantes, que no tenga tantas grasas saturadas, que si puedo orgánico, ¿sí? Dentro de lo que realmente me gusta, disfruto y me siento cómodo, ¿sí? Pero voy haciendo esos pequeños cambios. Tengo que entender también que para mí una clave fundamental en esto de la ascensión es entender que los tiempos de karma, de culpas, ya caducaron. Tengo que entender que cada punto que he recorrido en mi vida hasta ese momento es un punto de nutrición y de experiencia que me sirve a mí de información para poder hacer mi cambio, para poder trascender, para poder hacer el salto evolutivo. Cada detalle de la vida que yo he venido a vivir acá, desde mis padres, desde el lugar que nací, desde el tipo de cuerpo que elegí, 500 cosas, son cosas que como alma elegí porque iban a ser las herramientas que me iban a ayudar a trascender. Eran los desafíos, los que me iban a marcar el camino, como el libro, ¿no? La enfermedad como camino. A veces esas cuestiones que están bloqueándonos, en realidad nos están mostrando que hay un bloqueo que yo tengo que trascender, ¿sí? Entonces, los momentos de quejarme, de enojarme, de criticar, de mirar afuera, de verdad que ya es caduco, ¿sí? Es obsoleto, como digo yo, ya agota. Hay que pasar a otro nivel, como en los jueguitos. Hay que buscar otra pantalla, otra realidad, ¿sí? Crearla. Entonces, tengo que empezar a entender, a asimilarme, a aceptarme, a quererme y entender por qué elegí cada una de esas circunstancias. ¿Qué fue lo que me guió? ¿En qué momento sentí que lo hice desde una desconexión? ¿Cuándo sentí que hice elecciones conscientes
y realmente coherentes con lo que soy. ¿En qué momentos estaba entre la espada y la pared? ¿Pude hacerlo en libertad? ¿Fluyó en mí? Todo ese tipo de cosas son fundamentales que me las pregunte, porque también ahí voy reconociendo cómo funciono, hacia dónde voy, qué me resulta más fácil y qué me resulta más complejo. Entonces, no hace falta que nos flagelemos ni nada por el estilo. Empezar por cuestiones que nos sean naturales, indefectiblemente hacen y empiezan a empujar a que se vaya a otro cambio, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a comer, por ejemplo, como hablábamos antes, más natural, indefectiblemente el cuerpo me va a pedir que no intoxique tanto el organismo con medicamentos químicos alopáticos, por llamarlo de una manera, innecesarios. Yo siempre, cuando daba, por ejemplo, los cursos de cosmética natural, no de cosmética, de aromaterapia, daba un curso que se llamaba Botiquín de Aromaterapia, ¿sí? Entonces decía que hay una cantidad de situaciones en el día a día cotidianas que las podemos resolver realmente con cuestiones que tenemos a mano en casa, con un té, con un aceite esencial, con diferentes prácticas, con diferentes instancias, y no hace falta poner un químico con una cantidad de excipientes, de efectos adversos que contamina el cuerpo, porque si yo pongo una planta, un yuyo, un té, en la dosis correcta, no tiene las contraindicaciones, ¿sí? Eso es lo que siempre digo, o sea, entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo intoxicado el cuerpo porque me duele un poco la cabeza y enseguida me tomo una aspirina, bueno, tal vez a esa aspirina puedo mejorarla, digamos, si me duele mucho la cabeza, mejorarla con algún tipo de té, con algún tipo de aceite esencial, con algún tipo de práctica como yoga, o digitopuntura, o acupuntura, o reflexología, ¿sí? Para personas que tienen, o no me sale, quiropraxia, muchas personas que tienen migrañas y todo, con el tema de quiropraxia se mejora. Entonces puedo ir a cuestiones cotidianas, naturales, no riesgosas, ¿sí?, sin contaminar mi cuerpo, y eso empezar a desintoxicar mi cuerpo, a darle la posibilidad de que el cuerpo ponga su energía donde deba ser y no procesar tantas cuestiones sintéticas, ayuda a la conexión mía, a mi energía, a mi vitalidad, ¿sí? Tomar agua, como digo yo, incorporarla al agua es fundamental en estos tiempos. El sol y el agua, siempre digo yo que somos plantitas, la verdad que somos realmente como plantitas, y el sol y el agua, la conexión a la tierra, nos hacen tanta falta. Hay tanta vitalidad en esa conexión, es tan simple por otro lado, está tan al alcance de todos, que a veces siempre digo yo, ¿por qué como seres humanos somos tan necios, tan tercos, tan duros de entender, ¿no? Porque convengamos que no es un descubrimiento de hoy en día, es algo que se sabe hace siglos, cómo eso genera un beneficio en nuestro ser, y sin embargo vamos para el lado contrario, es como y dale que va, y dale que va. Entiendo que a muchas personas por ahí le cuesta, porque tiene un paladar educado de una manera más sintética, o con sabores más saturados, ¿sí? Los sabores naturales, los sabores más orgánicos, sin tanto procesamiento, son sabores más fluidos, no tienen, o sea, ese shock de sabor que a veces nos generan algunos alimentos. Pero también lo bueno de eso es que en realidad tiene que ver con una educación. El paladar, la forma de comer y todo tiene que ver con una cuestión
educacional y de cultura. El paladar se educa, ¿sí? Entonces, créanme que cuando uno empieza a hacer un cambio, como les digo, por aquello en lo que se siente más ameno, siente que fluye más, lo necesita, le gusta, en realidad esos momentos en que decís, la verdad que esto lo hago por costumbre, pero si fuera por mí comería eso, bueno, por ese lado tenés que ir. Ese es el indicativo de por dónde empiezo. Y generalmente cuando uno empieza a comer, por ejemplo, tomamos el tema de la alimentación, cuando uno empieza a comer saludablemente, indefectiblemente el cuerpo también te pide cuestiones de actividades y roles, así sea una respiración, una caminata, el ir a la naturaleza, el hacer ejercicio, el oxigenar el cuerpo, también lo pide. Empieza solo a moverse hacia ese lado, empieza solo también a esto, a no querer tanto químico y tanta cuestión sintética, entonces, y mira, mejor voy para ese lado y ya no me tomo la aspirina y busco otro tipo de forma, más amable con mi cuerpo, más amable con la tierra. Somos un todo y cuando elijo las formas siempre tengo que ver también eso, ¿sí? Que sea amable conmigo primero, porque es donde va a incorporar y lo tengo que sentir amorosamente el cambio, pero también con la tierra, con la pacha, con los animales, empezar a ver de a poco también cuando uno se acerca, por ejemplo, a un cuidado más natural de su cuerpo, desde la alimentación, desde el ejercicio, desde la cosmética natural, surge después la otra parte, ¿sí? La parte del vínculo con la tierra, de las plantas, del contacto con los animales, de si es testeado o no es testeado en los animales. Todas esas cosas son cosas que hacen al cambio del ser humano, ¿sí? Real, no lo de las publicidades de con ingredientes naturales, el 1%, pero dice con ingredientes naturales. No, yo hablo de esos cambios reales que aplicamos en el día a día cada uno de nosotros. Ese es el cambio real del universo. Ahí radica la fuerza, ahí radica el motor de encender mi ser interior, ahí radica el motor de encender esa llama interna, esa luz interna, de empezar a escucharme, ¿sí? Pero es casi con urgencia necesario que se pongan en acción todas esas cosas que siento, ¿sí? Lo he dicho en otros live, porque no es algo ajeno, no es algo, como digo yo, a mí no me gusta hacer predicciones ni nada por el estilo. Hablo de cosas que uno puede palpar y observar, digamos, entender el movimiento energético en un flujo que se está brindando, ¿sí? Hemos tenido la experiencia de un 2020 y de un 2021. Entendemos que las cosas ya no pueden y no van a volver atrás, ¿sí? Creo que ese mensaje ya quedó claro, que si para algunos en el 2020 hubo una duda y estaban buscando volver a la normalidad, con el tiempo se dieron cuenta de que no, que no era tan así, que no era tan sencilla la historia, que no hay vuelta atrás, ¿sí? Al contrario, de hecho, los cambios se empezaron a incrementar. La sensación de vértigo y velocidad se empezó a incrementar. Esto de no dar abasto, de sentir que, como les decía yo, pasó una sola semana en la que yo no hice un live. Para mí fueron como dos, pero fueron como dos, poco en el tiempo, porque voy a decir, ya estoy en la mitad de diciembre, pero al mismo tiempo pasó tanto, hice tanto en esas 2 semanas, que voy a decir, eso antes no me entraba en un mes más o menos, de la cantidad de cosas que hice y la evolución que pegué y los saltos concienciales de conciencia que he pegado
Uno dice, wow, eso antes me llevaba años, me llevaba tanta práctica, me llevaba, y ahora ya está ahí, ¿sí? La información llega para todos, es cuestión de poder absorberla, de poder optimizarla, de poder sacarle jugo, ¿sí? De poder cargarnos con esa energía. Y esa energía es mucho más fácil de absorberla, de que nos sirva, de que nos nutra, en tanto y en cuanto más desintoxicado esté mi cuerpo y más conectada esté yo conmigo mismo, digamos, con mi propio ser. Entonces, es fundamental, es imprescindible que las personas conecten consigo mismas. Esa parte, la conexión, hace al momento que estamos viviendo. ¿Sí? Yo digo en broma, un poco lo digo en chiste, así lo tiro como chiste, pero no es chiste. Que realmente febrero del 2022 viene con un cambio energético muy fuerte, y todo lo que veíamos que se estaba insinuando, estaba empezando a insinuar en 2021, lo vamos a ver intenso en el 2022. Entonces, si yo no me puse en acción, si yo proscatiné, como se dice actualmente, postergué, me colgué, dije, uy, no, sí, sé que tengo que hacer eso, pero mejor lo hago la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene. Realmente siento internamente que es una de las peores decisiones que uno puede tomar, porque el volumen energético que va a entrar a partir del año que viene va a ser muy intenso, y si el 2021 nos pareció power y que nos llevó el trote, el 2022 va a ser más. ¿Qué va a suceder? Que como el 2021 nos preparó en algún punto en esto de soltar, ¿sí? Ahora se viene la cuadratura Saturno-Urano para el 24 de diciembre, que tiene que ver con eso, con un año que estuvo marcada por esa cuadratura, por esa energía de soltar lo viejo, de la tensión entre lo nuevo y lo viejo. Pero eso me hizo a mí a ponerme en forma, a rever, a decir qué quiero soltar, a decir qué quiero tomar, ¿sí? Entonces, las personas que más o menos se alinearon energéticamente en ese movimiento, ya sea por una cuestión holística, ya sea en el día a día, en su hábito, en su forma de ser, en su conducta diaria, esas personas que fueron soltando, que se fueron definiendo, que fueron encontrando para dónde quieren ir, qué quieren hacer, que se empezaron a sentir, que empezaron a darse cuenta de la dirección que realmente querían tomar, esas personas con el 2022 probablemente hasta sientan un empuje, ¿sí? Un envión fuerte que va a hacer que todo eso que más o menos venía yo manejando se acelere. Pero el que no hizo, como digo yo, la tarea, el que se quedó dormido, el que esperó a otro momento, la verdad es que eso lo va a sentir como un golpe, porque lo va a empezar a empujar a una bicicleta a la que todavía no le pusieron las ruedas, ¿sí? Entonces se va a sentir pesado, se va a sentir que no puede, que pierde el equilibrio. Es un movimiento natural, pero si yo no fluyo con las energías que se están brindando naturalmente, va a ser realmente bastante complicado. Entonces, este tema que yo hoy quería tocar tiene que ver con eso, con que si el cambio se quiere dar, si el cambio lo estoy buscando, si siento que eso va a acontecer, si lo siento porque se siente en el aire, hay cosas que uno se da cuenta de que ya estamos en un lugar tan distinto al que estábamos, se están manifestando situaciones, seres, cosas con tanta frecuencia que es como, hay veces que las personas te dicen, pero ¿y vos creés en eso y vos no?
Para mí hay cuestiones tan evidentes que negarlas es complejo, es difícil, ¿sí? Y requiere indefectiblemente que nos pongamos en acción. En la técnica que trabajo, que es Originals, este es un punto clave que se trabaja en cada sesión. Cada sesión, toda la última parte de la sesión se trabaja mucho brindando la posibilidad de que la persona pueda traer aquí, a este plano, la información y la energía que toma cuando se eleva, ¿sí? Traer el cielo a la tierra. Que eso que antes hacíamos una sesión, o estábamos en una meditación, teníamos una información y me sentía re lindo y todo, bueno, cuando bajo, tengo que tener la posibilidad energética, la ayuda energética, en eso sirve también Originals, de poder plasmarlo aquí. Se requiere crear un mundo nuevo, crear desde cero, crear un mundo nuevo, que realmente poco tiene que ver con lo que hemos conocido a nivel histórico de la humanidad, ¿sí? En estas civilizaciones más cercanas, ¿sí? Pueden tener algo que ver con lo que se vivía en Lemuria, ¿sí? Pero enriquecido, porque cuando Lemuria estaba, fluía en una energía natural que muchos seres que habitábamos en ese momento traíamos ya de las experiencias cósmicas y las semillas que se estaba sembrando aquí. Pero en este momento, después del ser humano haber atravesado tantas etapas, la noche oscura, la noche galáctica, digamos, intervenciones, interrupciones, densidades a niveles realmente muy intensos, y estar saliendo de eso, traemos con nosotros una riqueza sumamente fuerte, sumamente potenciadora de todo aquello que yo recuerdo que tenía en Lemuria, ¿sí? Lo que voy a crear es todavía más grande que eso. Entonces, por eso tampoco está del todo bueno atarse a recuerdos. Siempre digo que los recuerdos vienen para traernos información, no para que nos apeguemos a ellos, ¿sí? Nos ayudan a evolucionar. Entonces de allí tengo que sacar la información que me sirve para este momento, porque por eso está llegando ese recuerdo, ¿sí? Lo mismo sucede con muchas personas o seres que se sienten identificados con esta cuestión de las semillas estelares, ¿sí? Con los seres cósmicos. Y una de las cosas que más les sucede a estas personas que empiezan a conectar o recordar esa parte es una añoranza muy fuerte de querer volver ahí, de estar allí, de volver a hacer o de ir a ese lugar y sufrir la tierra, ¿sí? Y la realidad es que no puede haber ascensión si yo no me integro a la tierra, ¿sí? Tengo que reconciliarme con la materialidad, con el cuerpo, con la tierra. No va a haber ascensión desde otro lugar que no sea desde la tierra. Gaia nos está dando esa magnífica posibilidad que no se da en todos los lugares del universo, ¿sí? Entonces, aprender y entender, del mismo modo en que decía al comienzo, que yo elegí los padres que elegí muchas experiencias, el cuerpo, el lugar donde nací, 500 cosas. También nuestra alma eligió venir a este plano por la riqueza que este plano tiene. Y hasta que yo no pueda ver esa riqueza aquí y ahora, y hasta que no pueda integrar esa riqueza en mí, porque soy uno con esa parte del universo en este momento, no puedo hacer una ascensión.
¿sí? Somos uno. Y cualquier cosa que tienda a separarme o dividirme del otro, cualquier cosa que quiera desintegrarme, sacarme la integridad, no va a colaborar con el camino a la ascensión si es lo que estoy buscando. ¿Sí? ¿Cómo estás, Alejandra? La ascensión implica integración, implica unidad, implica una elevación. Entonces, cuando uno analiza esto, desde qué lugares me pongo en acción para ir hacia un determinado camino, ¿sí? Si quiero mejorar, una de las cosas que realmente pueden ser de mucha guía es si eso me separa del otro o del todo, o si me une. Si eso me ayuda a integrarme a mí mismo, a mis seres, a mi multidimensionalidad, al espacio en el que vivo, al tiempo en el que vivo, a los hermanos que me rodean, al próximo, como digo yo, al prójimo, que es el próximo, y como siempre digo, el próximo es la tierra, son los animales, son las plantas, no son únicamente los otros seres humanos que están cerca mío, ¿sí? El prójimo, que es el próximo, el que está cercano a uno, es también la tierra a la que piso. Amar al prójimo como a ti mismo implica también amar la tierra, amar los animales, las plantas, el aire, el agua. Somos uno y la ascensión requiere esa integridad que integre a mis seres, a mis multidimensiones y me integre al todo. Entonces, si estoy por hacer algún cambio de hábito, porque considero que resuena, también fijarme desde qué lado es más positivo y más integrador con el todo, ¿sí? Porque esa es una clave muy importante, muy importante. Si yo siento una añoranza y en esa añoranza siento una separación de, por ejemplo, este planeta que hoy habito, y quiero volver a las Pléyades o a Sirio o a donde sienta, quiero volver a ese lugar y no quiero ya esto porque es casi como una tortura sentir esta corporalidad, y ahí hay algo que tengo que integrar, hay algo que tengo que conectarme con el amor, con la compasión y con la integridad, porque eso también me está marcando mi camino ascensional. ¿Sí? Entonces, la ascensión, como digo yo, es un compromiso de acción, y esa acción es una acción externa, pero es, por sobre todas las cosas, una acción interna. ¿Sí? Reverme, aceptarme, conocerme, integrarme al todo. Es un ejercicio diario que tenemos que tener. ¿Sí? La acción no simplemente es aquello que yo hago como si llevo algo a reciclar, ¿sí? La acción también tiene que ver con decir quién soy, qué quiero, qué siento, por qué siento esto, ¿sí? Ver qué velos todavía tengo. La añoranza, en algún punto, si yo me aferro a ella, pasa a ser un velo, porque tiñe mi realidad, porque me saca del aquí y ahora, ¿sí? Entonces, una cosa es el recuerdo, la información, que tiene que ver con el autoconocimiento, con sacar una información de esa multidimensión en la que yo me recuerdo,
Y otra cosa muy diferente es aferrarme a ese recuerdo como una especie de salvación de la tortura que hoy estoy viviendo. Son cosas distintas, ¿sí? Y lo dice alguien que tengo mucha información sobre mis vidas anteriores, tanto aquí en el plano terrestre, las encarnaciones que he tenido desde Mu en adelante, las recuerdo, como las memorias cósmicas de diferentes sectores universales y galácticos por los que he pasado. No recuerdo una vida, recuerdo un montón. Y desde esa experiencia, desde saber también, porque también me he aferrado, creo que a la que más me aferré en su momento y que me trabó mucho en algún punto, y pude ser consciente de eso con el tiempo, cuando empecé a soltar, y cuando solté se produjo una liberación y un allanamiento del camino tan grande. Por eso lo digo también, siempre digo que yo comparto experiencias, no hablo ni desde libros ni desde teorías, hablo desde vivencias, desde experiencias. Y yo he estado en eso de aferrarme a un recuerdo como era en su momento, y que me aferré mucho a Lemuria, ¿sí? La añoranza de ese lugar tan perfecto, tan amoroso, tan armonioso, tan fluido con la naturaleza y con la tierra. Durante muchos años no pude obtener toda la información que todo ese recuerdo me traía, solamente por el hecho de añorarlo. Cuando yo pude soltarlo, me enseñó tanto, me sigue enseñando tanto, me brinda tanta información sobre mí, sobre el universo, que realmente por experiencia, lo digo, suelten. El recuerdo es para traer información, ¿sí? No para que nos apeguemos a ellos. Entonces, sé que en muchas ocasiones es difícil, sé que en muchas ocasiones revive heridas, ¿sí? Pero la realidad es que fluyendo, soltando, dejándose llevar y corriendo los juicios, se hace más liviano. Hay muchas cosas en este camino de la acción interna, que le llamo yo, cuando me reveo, cuando estoy cambiando mis hábitos, mis formas de sentir, mis perspectivas, mis puntos de vista. Hay muchas cuestiones que nos cuesta ver en nosotros, patrones que traemos, familiares o personales, que nos cuesta verlos, no los asumimos, miramos para otro lado, porque tenemos un juicio sobre ellos, ¿sí? Sobre que eso es bueno o es malo, y si eso es malo y yo lo tengo, ¿qué quiere decir? ¿Que yo soy mala? ¿Sí? Todo eso internamente se mueve, entonces prefiero no verlo, hacer de cuenta que no está, no, yo eso no lo tengo, o lo tengo superado, y lo descarto. Y lo descarto porque en realidad estoy poniendo un juicio, ¿sí? Cuando yo me libero de ese juicio, más allá de lo bueno o de lo malo, me focalizo en el aprendizaje y me focalizo en la información que yo puedo sacar sobre mí de eso, de mi evolución, de mi trascendencia, de las formas nuevas que tengo que crear si eso no me resuena. Cuando yo corro el juicio y me vinculo con el universo y con la visión y con el todo de una manera más armónica y más amorosa, se produce mucho más fácil el aprendizaje. Puedo tomarlo, puedo decir, esto me enseñó esto y ahora lo suelto agradeciendo. Pero cuando me coloco en juez y parte, esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto sí, esto no, cuando coloco el juicio, ese juicio muchas veces me impide ver.
justamente aquello que tengo que trabajar, que tengo que ocuparme, que tengo que descartar, que tengo que soltar. Y es simplemente porque estoy poniendo un velo que es el juicio. Eso también es acción. Cuando uno habla de que la ascensión es un compromiso de acción, el mayor compromiso que uno tiene en este momento es con uno. ¿Sí? Con uno. Porque, como dicen las leyes herméticas, como es arriba, es abajo. ¿Sí? Como es afuera, es adentro. Y este material es el universo que yo puedo modificar. Este es el universo que yo puedo modificar y que indefectiblemente, a entrar en sintonía con la energía universal, va a modificar también el universo. Pero es acá a donde yo me tengo que centrar, no por egoísmo. Puedo ver el afuera, contemplarlo, asimilarlo, pero esa asimilación y esa contemplación parte de un compromiso y un conocimiento interior. ¿Sí? A veces el exterior, aquello cercano, una planta o algo, me puede hablar o mostrar y enseñarme cosas sobre mí. Y del mismo modo yo puedo descubrir todo el universo si me centro en mí. ¿Sí? No desde el egoísmo, ¿sí? Sino de entender que soy parte de un todo y que el todo está en mí. Desde ese lado hablo de centrarse en uno. ¿Sí? Y es maravilloso y realmente empieza uno a tener un vínculo más sano con uno mismo, con sus memorias, con sus parientes, con sus amigos. No quiere decir esto que yo, no sé, tenga que hacer lo que el otro quiere, ni cumplir los roles sociales, pero las acciones que emprendan van a ser desde un lugar mucho más amoroso y mucho más liviano para mí. No desde una carga, no desde un pesar, no desde una pelea, ¿sí? Sino desde una integración de una información, desde un soltar, desde un fluir liviano. Entonces, matecito. Para mí, antes de que habláramos el miércoles que viene, justamente sobre este tema tan profundo y que seguramente voy a tener 500 preguntas, sobre qué es la conciencia, cómo se amplía, cómo se mide, si no se mide. Todo eso es fundamental que entendamos que esa conciencia que vamos a ver, que también vamos a tocar nuevamente algunos temas, hay una conciencia, como quien diría, mayor de la que yo soy parte y fractal. Volvemos a lo mismo, yo puedo abarcar esa conciencia en tanto y en cuanto me integre. ¿Sí? Para integrarme tengo que aceptarme. Para aceptarme tengo que conocerme. Conócete a ti mismo. O sea, la verdad que yo, cuando uno ve y evalúa las enseñanzas y las aplicaciones en el hoy, las enseñanzas no son nuevas. Podemos tener herramientas más óptimas, mejores herramientas, pulirlas, pero el conocimiento y la información es una. La tenemos hace añares, muchísimo tiempo. Somos un poquito tercos, como digo yo. Parece que no nos entra la información, parece que nos negamos a asimilarla, como que en teoría todo bien, pero en la práctica es más difícil, ¿no? Es un bardo eso, ¿sí? La realidad es que ese es el tema complicado hoy en día, ¿sí? Que en algún punto se nos pide que, bueno, ya está, el tema de teoría caducó, pongámonos en acción.
los tiempos requieren acción. Y otra de las cosas que son complicadas hoy en día y que también seguramente tocaremos cuando hablemos de conciencia, es el hecho de que en otras épocas había grandes maestros, iluminados, seres con conciencias elevadas que han venido a sembrar y a anclar energías en la Tierra. Esas energías, esas herramientas, todo eso ya está aquí. No hace falta que nuevamente se vengan a sembrar. Hace falta que las cultivemos y las cosechemos, ¿sí? Y para eso ya no se requiere en sí mismo de un referente, sino de que yo encuentre en mí esa divinidad. En la persona en la que yo hoy tengo que confiar es en mí. La persona que tengo que validar y seguir soy yo. Y esa es la parte que nos está costando, ¿sí? Nos hemos desvalorizado tanto, y esa desvalorización también fue por la desconexión que tuvimos con el todo. Cuando nos desconectamos de la Tierra, cuando nos desconectamos de los astros, cuando nos desconectamos de nuestro sentir, cuando nos desconectamos de nuestra intuición, cuando permitimos que el otro tenga autoridad sobre mí, en sus palabras, en sus dichos, en sus normas. Cuando eso sucede, cuando me desconecto, es que no encuentro valor en mí, porque estoy separado, porque no estoy integrado, ¿sí? Y hoy se nos pide que nos integremos, y para integrarme tengo que volver a conectarme y entender eso, seguirme. Y esa es la parte que nos está costando, ¿sí? Esa es, como diríamos, la dificultad. Entonces, aprender a abrazarnos, aprender a correr esos juicios para poder tener una mirada más amorosa sobre nosotros y el mundo, es para mí el camino de la acción hacia esta ascensión que queremos hacer. La ascensión, vuelvo a repetir el título del live, la ascensión es un compromiso de acción, pero ese compromiso parte de uno con uno mismo. Si no puedo tener ese compromiso conmigo mismo, ni me enrosco en tener un compromiso con la Tierra, con el universo, con el salto cuántico, si no estoy aceptándome a mí, ¿sí? Entonces, correr los juicios, ser más amoroso en la mirada conmigo y con el resto y con el entorno, ayuda un montón. Ayuda un montón. Es una de las formas. Otra de las formas, porque somos un todo, es cuidar nuestro cuerpo, que fluya y que la huella que dejemos en este planeta, en esta tierra, con nuestros hermanos, ¿sí? Nuestros hermanos animales, con nuestras hermanas plantas, con los seres, con el aire, con el agua, tiene que ser lo más noble posible. Entonces, todo cambio de hábito más externo que yo haga, tengo que contemplar eso, la integridad y la amorosidad para con el todo. Entonces, dentro del cambio, ir hacia aquello que más pueda en esa dirección. Y solo cuando yo empiezo a conectar, cuando yo empiezo... no sé si me cortó o no. Me sonó una alarma. Se da solo, empieza a fluir solo el cambio. Hay cosas en las que me encuentro de repente haciendo que no me hubiese imaginado, ni las pensaba, ni estaban en los planes, y de repente me encuentro haciéndolas, y eso es por el fluir natural de mi evolución. Pero ese fluir natural de mi evolución se va a dar si yo me pongo en acción,
¿sí? Sentada, mirando o simplemente poniéndome, como decía al principio, una piedra o unas gotitas o algo, no es que sucede. Esas son herramientas, yo les llamo las muletas, las que nos ayudan y nos sostienen cuando nos es más difícil hacer los cambios. Pero tengo que hacer el cambio yo, ¿sí? Así que espero que les haya gustado. Yo voy a poner seguramente ahora en las historias el tema de la meditación de la semana que viene, por si alguien quiere volcarme preguntas, experiencias, contarme situaciones o lo que sea sobre el tema de la conciencia. Les recuerdo que este fin de semana, bueno, hasta la semana que viene, hasta el 21, son las últimas actividades de este mes de diciembre, ¿sí? Este sábado doy la tercera práctica. Gracias, Ale, hermoso siempre todo lo que compartís. Gracias, muchas gracias, Ale. La verdad es que parte de esta ser íntegro y ser intento compartir lo que vivo, intento compartir lo que me ha ayudado en mi camino. Por eso les digo que no hablo ni desde teorías, ni desde libros, ni desde técnicas, hablo desde vivencias, hablo desde compartir lo que para mí ha sido mi experiencia, ¿sí? He tenido la bendición de venir, como se conoce hoy, con los velos corridos, y desde chica tener diálogos multidimensionales o moverme en situaciones que hay gente que recién se está acercando. Desde siempre, desde que soy chica, he defendido y dicho que eso no me hace especial, que eso es una cualidad del ser humano, como lo es canalizar. No es especial alguien porque canaliza, es una condición natural del ser humano que esté conectado. Es cuestión de conectarse y solo todo lo demás fluye, ¿sí? Entonces agradezco que haya un resonar del otro lado, este acompañamiento, ¿sí? Es una bendición, siempre lo digo. Como mencionábamos también en el curso que di este fin de semana y en las actualizaciones que hice de Originals, que hay una frase que yo amo realmente, que dice: tantos mundos, tantos universos, tantos tiempos, ¿sí? Tantas vidas, y coincidir. Que aquí estamos, vos y yo, ¿sí? Es magia, es realmente magia. Y realmente yo valoro esa magia, valoro a cada ser que aparece allí, tal se unió, tal se unió, tal se unió. Lo valoro porque sé que es coincidir en tantos tiempos y universos. Así que, bueno, diciembre es un mes que nos demanda energéticamente por muchos lados, y que hace, y me parece correcto, esta cuestión de la introspección, de que hagamos balance, nos nivelemos, nos liberemos. Entonces, bueno, en esos aires que se dan naturalmente, es que por eso, como quien diría, las actividades más fijas, por ahí puede que surja alguna más adelante, pero en inicio las actividades que yo hago terminan en el 21 con la meditación del solsticio de verano, que si quieren participar, ya saben, puse ayer el post, me tienen que dejar el nombre completo y la fecha de nacimiento. Yo el día que hago la meditación, ustedes tienen que recostar en su casa en intención de recibir. Las meditaciones que yo hago no son meditaciones guiadas ni nada, son meditaciones vibracionales, y trabajo con cada persona. Dentro de la meditación se trabaja individualmente con cada persona. Entonces por eso requiero esto de el nombre y la fecha de nacimiento, porque yo realmente cuando hago las meditaciones lo hago como si fuera una meditación presencial, y pongo los papelitos, los almohadones, las mat, todo como si ustedes estuvieran allí, y trabajo con ustedes. Entonces por eso requiero que me pasen el nombre completo y la fecha de nacimiento, ¿sí? Eso va a ser el 21 de diciembre a las 19:30 horas.
en el que se disponen a recibir energéticamente los que así lo deseen, los que así resuenen. Me dejan esos datos por mensajito privado, por WhatsApp, los que tienen mi WhatsApp. Este sábado a las 3 doy Evolution, que es la tercera instancia de Original. Ahí, Pau, que creo que vos lo haces. Sí, las meditaciones esas cada tanto las estoy entregando. Este sábado doy entonces la tercera práctica de Originals, que es Evolution, y el domingo a las 10 de la mañana doy Butterfly, que es la segunda instancia de Originals, y el domingo a las 5 de la tarde doy de Génesis, que es la primer práctica de Originals para aquellos que se quieran sumar en estas herramientas con nuevas vibraciones, herramientas actualizadas, como le digo yo, que optimizan los tiempos y el conocimiento del universo, integrándolo a mí con el autoconocimiento, con el propio manejo de la energía. Así que para los que quieran, este domingo entonces a las 5 de la tarde es de Génesis, ¿sí? Y bueno, seguramente va a haber unas sorpresitas, unos lives extras con invitados, si Dios quiere, antes de que termine diciembre. Les agradezco siempre por esta magia, por esta presencia, por este aquí y ahora, y también a aquellos que viven este aquí y ahora por grabación, cuando lo ven luego. Estos son mis momentos. Ayer realmente no pude porque estuve en una reunión de la escuela de mi hijo, realmente bellísima, con un texto, trabajamos con un texto de Rudolf Steiner bellísimo, que seguramente lo pondré en los posts dentro de unos días, porque con una sabiduría aplicable a los tiempos que vivimos, realmente con una perfección, con una impecabilidad en las palabras como tenía Rudolf Steiner, que asombra, que no deja de deslumbrarme. Así que les agradezco por estar allí. Como me despido, bendiciones, luz y evolución.